Bueno, entonces, pues, muchachos, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Hoy tenemos un excelente auditorio de 7 personas. Ya me hicieron el llamadito listo. Por acá veo a Juan Felipe Gaviria, a Felipe Botina, a Alberto Toro y a Eduard Martínez. También veo que Brian Alexander Maigual, a Elvis Crespo, más conocido como Arteaga. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una persona por firmar que sería Harold. Listo, Harold ya está. Muy bien. Bueno, muchas gracias muchachos por su presencia. Bueno, este es un buen número. Es el 70 o 60 y algo por ciento. Voy a compartirles mi presentación que hemos venido trabajando. En la que en la última clase entendimos la razón de para qué es que estamos haciendo un repaso de números complejos, ¿verdad? Voy a empezar desde ese momento, que por qué hicimos un repaso de los números complejos. Pues justamente por esta razón, ¿no? Porque hemos encontrado que todo este cuento de los números complejos, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, se dividen, y bueno, de alguna forma encontramos esta razón que es bien importante, ¿no? Es que la verdad el teorema de Euler es, este teorema de aquí es el más importante. En esto podemos determinar varias cosas. Primero, que nosotros podemos expresar el coseno. No sé si por aquí lo puse en alguna parte. Sí, señor, miren, el coseno lo puedo expresar como la parte real de e a la j omega t. ¿Sí? El coseno es la parte real de e a la j. Bueno, aquí puede ser phi. El coseno de phi es igual a la parte real de e a la j phi. ¿Por qué? Porque e a la j phi es coseno de phi más j seno de phi. ¿Y qué es seno de phi? Seno de phi es la parte imaginaria de esta que es la identidad de Euler, ¿no? Entonces, esa es la razón, muchachos. Nos hemos dado cuenta que sencillamente eh, esta es la principal razón por la que nosotros pues hemos venido empezando a hablar de los números complejos. Ahí nos damos cuenta entonces que si yo quiero reemplazar, digamos, ver mi señal B de t en función del tiempo como B sub m, coseno de omega t más phi, yo podría expresarlo esto que es la parte real de ¿quién? De un B sub m por e a la j omega t más phi. Y esto tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque mire, cuando usted va a expresar e a la j de algo, ese algo es coseno de ese algo más o menos, depende de lo que, del signo del exponente. Si es más, si es menos, más o menos, j seno el ángulo que usted tenga, el argumento que tenga la señal exponencial. Entonces, si yo pongo e a la j omega t más phi, ¿sí? Yo puedo expresar que esto es coseno de omega t más phi más seno de omega t más phi. Esto. Y si a través de eso lo multiplico por b sub m, pues la b sub m aplico distributiva y me va a quedar b sub m coseno de omega t más phi más j b sub m seno de omega t más phi. ¿Listo? Entonces, si yo cojo la parte real de eso, pues me va a quedar b sub m coseno de omega t. Entonces, ahí es donde está esto, muchachos. Ahí es donde está esta parte que quiero que destaquemos como algo demasiado importante en nosotros, que nosotros podemos, de alguna manera, representar una función seno como, como aparece ahí, mejor dicho. ¿Sí? Como aparece ahí. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, eso es lo interesante de esta parte. Entonces, esto se parece mucho a lo que hemos venido manejando. Ahora mire, e a la jx más a, o a más b, es e a la ja más por e a la jb. Entonces, nosotros podemos aplicar esto. ¿Sí? Entonces, podemos hacer la distributiva, digamos, acá entre producto de la exponente y me va a quedar vm por e a la j phi por e a la j omega t. ¿Sí? Aplicando
la propiedad de los exponentes. Eso está de esta manera. A ver si yo por acá me encuentro esa propiedad para que ustedes la visualicen y me entiendan. No, aquí no está nada, hermano. No, no está. A ver. Eso sí, aquí está. Aquí está lo que estaba buscando. Pues hizo la imagen, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Bueno, aquí voy a capturar solo este pedacito para que ustedes me entiendan. Esta es una de las propiedades de los logaritmos. Y es esta, miren. Si yo tengo un logaritmo, no, de los exponentes, usted puede tener algo elevado a la m más n, usted lo puede separar como a a la m por a la n. Y eso fue lo que apliqué aquí, en esta línea, para poder hacer esta división. Si tengo e a la j omega t más j phi, puedo separar j phi por j omega t. Y a partir de este momento, miren, tomamos esta parte de aquí, que es, yo lo voy a rayar, permítame, me paso acá y lo voy a rayar, que después de haber hecho esa conversión, ¿sí? Encontramos que esta parte de aquí, si usted se da cuenta, ella no tiene nada que ver con el tiempo, esta parte que es independiente del tiempo, dice Vm por e a la j phi. Esto es independiente del tiempo y esto sí es dependiente del tiempo. ¿Ya? Entonces el Vm e a la j phi es esto y a esto a partir de ahora lo vamos a ver como una V, como una V más negrita en este lado, no sé, como usted la quiera simbolizar. A veces le pongo aquí una raya para decir que es una especie de vector, entre comillas. Y esa es esa parte, le decimos Vm e a la j phi. Y esto que es, pues está en modo exponencial, lo puede poner en forma polar. Vm ángulo de phi. Listo. Bueno. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer acá. También dentro de las cosas que analizamos a esto, a partir de este momento le vamos a llamar fasor. Fasor. ¿Sí? ¿Y por qué le estoy llamando fasor? Ya les voy a explicar. Fasor. Le estoy llamando fasor. ¿Por qué le llamo fasor? Sencillamente porque si usted se da cuenta, él tiene información de mi señal original, que es esta. Esta es mi señal original. ¿Qué información tengo de esa señal? La amplitud, mírela aquí, es la misma. Y la fase. Y la fase. ¿Qué es lo que se pierde aquí? La frecuencia. La frecuencia, porque el tiempo, ya sabemos que el tiempo es t. Entonces, cuando estemos hablando en fasores, no sabemos cuál es la frecuencia, pero una cosa que sí debemos tener en cuenta es que la frecuencia debe ser igual, es decir, omega debe ser igual en todas partes. ¿Listo? Entonces, esta es la representación temporal de una señal de tiempo de su Vm coseno de omega t más phi.
es equivalente a escribir la representación fasorial, es VM ángulo de phi. Listo. Entonces, recordando lo que era, de alguna forma usted puede entender el fasor como esa foto, entre comillas, que le ponemos a nuestra señal en el tiempo t igual 0, mire. En el tiempo t igual a 0, o sea, cuando arranca. Es esto, y voy a hacer una rayita ahí para que lo entendamos. El fasor vendría a ser el valor que toma la señal en t igual 0. Es como tomarle una foto, entonces es este punto específicamente. Y como es este punto, pues yo tengo que tomar la amplitud en ese punto y el ángulo. Eso es lo que dice acá, miren. La amplitud y el ángulo. Eso es lo que es el fasor. Eso es lo que es el fasor. ¿Listo? Indica la amplitud y el ángulo. No nos dice nada con respecto a la frecuencia y pues por supuesto en el tiempo. Entonces es muy fácil que usted a partir de este momento tenga consideraciones que usted pueda hacer conversiones de aquí para acá y de aquí para acá, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, para usted sea tan natural como sumar 1 más 1. ¿Listo? Importante que vimos en los ejercicios que vimos acá es lo siguiente, que usted siempre debe tener en cuenta si a usted le gustan los senos o los cosenos. A mí me gustan más los senos, pero como es imaginario, prefiero los cosenos, que son reales. Prefiero lo real a lo imaginario. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, este voltaje que dice V sub m coseno de omega t más phi, si yo quiero expresarlo en seno, tengo que restarle 90 grados. Esa es la situación. Tengo que restarle 90 grados. Espérenme que ayer estaba haciendo un ejercicio y voy a mirar si en realidad le resté o le sumé. Que hice seno. Miércoles. Ah, sí. Para expresar el seno en coseno es que yo al coseno le tengo que restar 90 para que quede seno. Por eso me queda menos 90. Así es. Al coseno menos 90 me da seno. Entonces por eso le queda aquí menos 90. Y si tengo una corriente con coseno y la tengo otra corriente con seno, pues tengo que restarle 90 para que me den coseno. Eso siempre lo debe tener en cuenta. A mí me gusta en ese aspecto manejar más la parte del coseno. Bueno, manejar más la parte del coseno. Bueno. Vale. Ahora, mire lo interesante de hacer esta cuestión. Esto se llama transformación. Mire lo que dice aquí. Transformación de senoide. Es decir, de sinusoidal a fasor. Transformación. Ya hemos empezado a hablar de transformación. Qué interesante. Eso significa que yo puedo coger un circuito o una fuente que esté en forma de corriente alterna, como V sub m coseno de omega t más phi, lo puedo pasar al dominio de la frecuencia, se llama esto, o al dominio fasorial como VM ángulo de phi, que es coger la amplitud y la fase. Por eso se llama fasor. ¿Listo? Cuando yo hago esa transformada, miren lo interesante del asunto, cuando yo hago esa transformada en el dominio temporal, si yo tengo una derivada con respecto al tiempo, en el dominio fasorial, la derivada significa multiplicar por j omega. Vea qué interesante, hermano. Eso nos vamos a dar cuenta más adelante. ¿Por qué razón? Porque es que mire que cuando vamos a hacer circuitos en el dominio del tiempo, nos van a quedar ecuaciones diferenciales.
Y eso, pues, en honor a la situación, las ecuaciones diferenciales no son difíciles de resolver, pero nos toma más trabajo, porque hay que aprender a ecuaciones diferenciales. Ustedes ven ecuaciones diferenciales, creo que en cuarto, si no estoy mal. Entonces, no ha lugar en este momento. Pero lo interesante es que esa ecuación diferencial la vamos a poder cambiar a una ecuación algebraica lineal. Entonces, así las cosas vamos a facilitar. Si nos encontramos una integral, por ejemplo, mire, si en el tiempo encontramos una integral de b de t, en el dominio fatorial significa coger el fasor de b, que este es el fasor de b, este es el fasor de b. Si usted lo tiene, la integral significa dividir entre j omega. Esto sí es muy importante, muchachos. Esto lo tienen que tener claro. Ahora vamos a mirar ejercicios y lo podemos empezar a usar para que ustedes empiecen a visualizar cómo son las cosas. Pero antes de esto, quise hacer ejercicios de convertir señales en el dominio del tiempo a fasores, ¿cierto? Esta era muy obvia la primera, yo les decía. ¿Por qué? Porque está en coseno. Como está en coseno, no hay problema. Entonces yo le pongo 6, que tomo la amplitud y tomo la fase, pero muchos de ustedes se me estaban olvidando del signo. Entonces no se los olvide, el signo sí hay que tomarlo, compañero. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿cuándo no lo tomo? Cuando lo voy a graficar, porque es que cuando estoy graficando, lo que digo es que este coseno se desplazó hacia la derecha 40 grados. ¿Derecha? Izquierda. No, hacia la derecha. Yo como, perdóname, pero es que yo no sé, tengo un problema de que me olvido. Hago todo lo posible por no confundir derecha con izquierda y no sé, eso debe tener algún problema, no sé de qué estilo, pero yo tengo ese problema. Entonces, pero izquierda es para acá, derecha es para acá, eso es derecha. O sea, esta señal se movió para allá, para la derecha. ¿Listo? ¿Cuánto se movió? Pues 40 grados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa el negativo. Pero cuando usted va a convertir esto a fasor, debe coger esta amplitud y este ángulo con todo y signo. Entonces le queda 6 a ángulo de menos 40. Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando usted quiere expresar esto en forma de fasor y este ya lo expresó en forma de fasor, entonces le toca coger a esta señal que está en seno y pasarlo a coseno. Para pasar de seno a coseno, el coseno le resto 90 y me da seno. Entonces, lo que hago es eso, mire, aquí. Bueno, en primer lugar tengo que convertir este menos de acá, ¿no? Ah, bueno, yo les había dicho esto. Mire, es que si yo tengo menos seno, puedo convertir a coseno. Este coseno es sumarle 90 grados para que me dé menos seno. Si yo al coseno de alfa le sumo 90 grados, me da menos seno de alfa. Por eso es que aquí me da solamente sumarle y me da en coseno y le quito el signo. ¿Listo? Entonces nos va a quedar a coseno de 30 más 50 más 90. 50 más 90, 140, y entonces el fasor va a ser la amplitud 4 y el ángulo 140, pero positivo. Entonces este es el fasor de voltaje y este es el fasor de corriente. Y ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto la relación de fase. ¿Me podría decir esta relación de fase entre los dos, quién está adelantado y quién está atrasado en esos dos, voltaje y corriente, y por cuánto? ¿Se acuerdan? Claro que se tienen que acordar. Por favor, me lo dicen de una vez si no quieren tener problemas y les pongo su cero. ¿Cómo hacíamos para saber quién estaba en adelanto y quién está en atraso? Oye, estoy hablando solo. Eso. ¿Me repites, por favor, que no te alcancé a escuchar, por favor? Dependiendo del signo de los grados. ¿Quién está adelantada, la corriente o el voltaje? Es mi primera pregunta. Primero pues se grafica. Sí, No, pero claro. primero te voy a pasar la de seno. Las dos tienen que ser seno o coseno. Listo, pero usted acuérdese que ahorita que hicimos la transformada fasor, ya dejamos las dos en coseno, mire. Esta es coseno y esta es coseno. Entonces ya están las dos en coseno, ¿listo?
Ahí ya puede hacer la comparación. ¿Qué fue, compañeros? Los de menos 40 está adelantado y los de 140 está atrasado. ¿Cómo, cómo hacen, La de 140, cómo hacen para acordarse? A ver, digan. bueno, por el signo de los grados. Ujú. Y graficando también. Bueno, una forma de graficarla, pero es que ponerme a graficar, pues me queda para mí un poco complejo, me parece. Pero sí, bueno, voy a volver acá a rayar. Eh, al menos no grafique tanto, porque pues si no se nos complica. Pero mire, este fasor, cuando yo veo el fasor de aquí con el fasor de acá, ya sé que los dos fasores ya están en la misma señal. Usted sabe perfectamente que los dos están. Es decir, esta está en coseno y esta está en coseno. O esta está en seno y esta también está en seno, pero eso ya lo sabe. Entonces, mire, este fasor se desplazó hacia allá 40 grados. Hacia allá es donde, hacia la derecha. Y este tiene signo positivo, se desplazó hacia allá 140 grados. ¿Quién está adelantado? El voltaje está adelantado, la corriente está atrasada. Ahora, ¿cuánto? Recuerde, coja el ángulo de 40 y réstele el otro. Entonces me va a dar 40 menos ¿quién? Menos 40. Conclusión, hay un desfase de 180 grados. ¿Sí o no lo ven? Sí, pero 180 grados. Ahora, si ustedes quieren como tarea, pues hagan la gráfica, pero la verdad es que con eso ya podemos determinar varias cosas. Primero, si este seno va a estar en contrafase, mejor dicho, al tener 180 grados, que es 40, pues si tenemos este lado de aquí y acá, este se ha desplazado 140 y este de acá se ha desplazado 40, pues obviamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues tiene que sumarlos. Por eso es que yo le digo 40 más 40, 140 más 40 nos da 180. Por eso yo siempre le digo, coja el signo de una y réstele el otro. Puede hacer menos 40 menos 140, le da menos 180, pero cójalo en valor absoluto y así le da el valor de la fase. Bueno, ahora, aquí en este ejercicio que hicimos, coger otra señal en dominio del tiempo y páselo a fasor. Entonces, listo, este sencillamente, como está en coseno, no hay lío. 7, ángulo de más 40. Aquí está, menos. Y este está en menos, vuelve y juega, menos seno, lo quiero pasar a coseno, en menos seno, hay que al coseno le sumo 90 y le sumo 90 y queda el menos seno. Por lo tanto, aquí hay que sumarle 90 más 10 me da 100. Y esta es mi respuesta de 100. Ahora mi pregunta es, ¿cuál está adelantado y cuál está atrasado y por cuánto?
¿Sí? Ya, gracias. Listo. El de 40 está adelantada. Y el otro de 100 sería atrasado. A ver, ¿quién está adelantado? De 40. A ver, veamos, analicémoslo despacio aquí. Mire, esta señal de voltaje está, como es positivo, se desplazó hacia allá. ¿Cuánto? 40. Y la señal de corriente, ¿cuánto se desplazó hacia allá? Esta se desplazó 100. Por lo tanto, el voltaje está atrasado o la corriente está adelantada. ¿Perfecto? ¿Listo? Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Pues si esta 100 y la otra 40, ¿la diferencia cuánto es? 60. Por eso les digo siempre, coja 100 y réstele 40 y le da 60. O coja 40 y réstele 100 y le queda menos 60, pero usted debe tomar el valor absoluto de esa resta. Le queda 60 como ángulo de diferencia. Entonces, el voltaje está atrasado con respecto a la corriente 60 grados. ¿Listo? Sigamos con más ejercicios. Aquí estos dos ejercicios están cómo convertir los fasores en el dominio del tiempo. ¿Listo? En el dominio del tiempo. ¿Qué es, hermano? Ya. En el dominio del tiempo. ¿Cuánto nos da eso? Esto, así como está expresado, el fasor se puede expresar sin problema en forma rectangular, pero para poder realmente visualizar y convertirlo muy bien, tenemos que pasarlo a forma polar. Una forma de hacerlo es coger esto, este 5 es igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso es la raíz cuadrada. Eso le da 5. O simplemente en la calculadora digitar menos 3 más j, perdón, más 4i y darle shift 2, 3 igual y le da 5 ángulo de 126,87. Para sacar el ángulo de aquí es tangente a la menos 1 de 4 sobre menos 3 y le da este ángulo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tiene el fasor como tal, es decir, el fasor en forma exponencial, usted sencillamente ya convierte estos 5 coseno de omega t, porque desconocemos cuánto es esto. Usted simplemente dice omega t, más 126,87. Ahora, aquí nos enredamos un poco, ¿cierto? Aquí nos enredamos un poco. Con este J8 e a la menos 120. ¿Por qué nos enredamos un poco? Porque es que aquí esto es un número complejo con otro número complejo. Entonces, recuerde, la J es 1 ángulo de 90 y el 8 es 8 menos J20, menos 20 de ángulo. Listo, hacemos las operaciones y ya nos queda esto que es 8 ángulo de 70. Lo puede hacer así o lo puede hacer en la calculadora, como les dije a ustedes. Y ya que le aparece, le queda 8 ángulo de 70, entonces es 8 coseno de omega t más ángulo de 70. Los otros dos ejercicios. Estos dos ejercicios les había dejado como tarea entre comillas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llevarme esto para acá. Y voy a hacer esto acá. Entonces, miren, el primero está muy fácil, ¿no? No está tan fácil, señores. ¿Por qué razón? Porque yo lo tengo aquí, el menos aquí, y ese menos no es la magnitud, es menos simplemente de un desfase.
ese desfase es de 180 grados. Por lo tanto, mi señal B de t va a ser igual a ¿quién? A 25 coseno de omega t, que no sé cuál es, más 220. ¿No es menos? ¿25? Lo que quiera, también sirve. También sirve. 25 no. A ver. Menos 25, dice. Ah, no. Por eso, ojo con esto, ¿no? Este menos lo que significa es que yo voy a sumarle, vean. Este menos lo que significa es que yo voy a sumarle o restarle 180 para que quede positivo. Pues bueno, yo estoy es menos acá, ¿no? Tengo que sumarle o restarle 180 porque lo de aquí no puede, es decir, este signo no puede quedar aquí. No puede quedar aquí. No puede quedar aquí. O bueno, si usted lo quiere poner, pues también le pone menos allí, ¿no? Pero esto no se ve bien, digamos, no se ve bien. Estéticamente no se ve bien. Porque, pues así lo dice. Entonces lo puede expresar de esta manera. O bueno, si quiere también, digámoslo así. Lo puede expresar así, aunque no se va a ver bien, vuelvo y les digo. Pero también es válido, pues bueno, menos 25 coseno de omega t más 40. Los dos son iguales, la verdad. Pero yo el segundo casi que no se utiliza, ¿no? Porque es mejor no dejar las amplitudes ni la magnitud del fasor en negativo. Ahora acá, cuando usted ve el siguiente, entonces aquí tienen que hacer las operaciones. Aquí I fasorial dice que es igual a J12 menos J5. Entonces lo que yo debo hacer es multiplicar distributiva. Entonces me va a quedar 12J menos J por J, 5. ¿Listo? Y esto significa que esto es igual a J por J me da menos 1, por este menos de acá me da más, por lo tanto me va a quedar 5 más 12J. J12, pues. Le ponemos la J en minúscula. Joder, pollas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, usted lo convierte esto a forma rectangular. Ya sabe. Si quiere, pues simplemente 5 más 12J o 12I le da igual y Shift 23 y listo. Y aquí tenemos 13 con ángulo, le voy a poner así, con ángulo de 67.38. Listo, ahí están los dos fasores. Entonces, la corriente en función del tiempo va a ser igual a ¿quién? A 13 coseno de omega t más 67.38 grados. Yo como pongo los grados, pues con una bolita. Amperios. Y esos son los dos fasores. Ahora, analicemos quién está adelantado, quién está atrasado. Pero si voy a hacer adelanto, no puedo dejar este menos. Tengo que comparar el adelanto y el atraso con el de arriba, no con el de abajo. Entonces, adelantado está el voltaje porque tiene más 120 y este tiene 67. O sea, está más a la izquierda el voltaje. El voltaje está adelantado con respecto a la corriente. ¿Cuánto? Pues 220 menos 67 punto no sé qué. La diferencia de fase entonces es de 152.62. ¿Está claro, muchachos? Ya todo el ejercicio que yo les había pedido. Muy bien. Profe, qué pena. No tuve bien claro por qué le dio el ángulo 200. Porque la magnitud del fasor está en negativo. Entonces tengo que sumarle o restarle 180. Eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Ajá. Profe, Sí. creo que ahí en la fórmula de I, 2J,
12J menos JJ5 y abajo se una J. Espérate un momentito. Una J, ¿no, profe? O sea, quita una A J. ver, espéreme. Hay 12J menos JJ5 se factoriza una J y queda 5, ¿no? Ah, no se factoriza, sino que se multiplica J por J. J por J es J al cuadrado y J al cuadrado es menos 1. Vamos a hacer Ya esta operación aquí. Vamos a hacer la 12J menos J al cuadrado es menos 1 por 5. Por 5. Entonces es 5 por menos 1 me da menos 5, por menos 1 me da 5. Y los invertí. ¿Por qué? Porque primero va el real y después va el imaginario. Eso fue lo que pasó. ¿Listo? Al aplicar la distributiva. ¿Alguna otra duda? Eso lo hace la calculadora, vuelvo y les digo, yo no me complico mucho con hacer estas operaciones algebraicas, pues a mí me gustan, pero la verdad yo no le veo pues mucha necesidad de hacer más de eso. Bueno, entonces, para eso nos sirve nuestra querida transformada Fasor. Y aquí podemos hacer todas las operaciones que ustedes quieran, muchachos. Suma, resta, multiplicación, división, pasar de Fasor al dominio del tiempo, al uno, al otro, lo que quieran. Yo pues no voy a entrar a detallar esa parte por una simple razón, porque de verdad, inclusive miren aquí la respuesta que me da el, el, el autor del texto, del libro que estamos siguiendo para este ejercicio es este, mire. Y vamos a ver si es cierto. Por eso, mire lo que dice. B de t es igual a 25 coseno de omega t menos 140. ¿De dónde salió esto? Dirá alguien. O 25 coseno de omega t 220. Estos dos son iguales. ¿Qué fue lo que hizo aquí? Como yo aquí simplemente lo que hice fue en menos 180 le sumé 180. Y por eso me dio 220. Pero también sirve restarle 180. Entonces 40 menos 180 da menos 140. Por eso estas dos respuestas son válidas. Y la de acá sí no tiene problema, 13 coseno de omega t más 67.38 grados. Ahí está, perfecto. Perfecto. ¿Qué más les digo? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles aquí dos ejercicios mientras, para que ustedes se den cuenta de la utilidad que tiene los fasores. Es bien complejo coger dos corrientes como las que les acabo de poner aquí y sumarlas en el dominio del tiempo. Es bien complejo, muchachos, no es una cosa fácil. Sumar 4 coseno de omega t más 30 más 5 seno de omega t menos 20, ¿eso qué es? Eso da una vaina de locos. Esa trigonometría no la entiende nadie, compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente transformar esto a fasores y sumarlo como los dos números complejos que son. Y este voltaje de aquí, entonces les dejo estas dos taraditas allí mientras yo voy a comer algo, señores, porque no he almorzado un ratico, no me demoro. Y encuéntrenme en esto. Por ejemplo, aquí dice, halle la suma de I1 más I2. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Les digo de una vez, para que no me van a salir con cuentos. Coja esto, conviértalo a fasor, pero ya sabe qué tienen que hacer. Mire, este seno tiene que pasar a coseno y bueno, los convierte los dos a fasores, los suma y después de que ya le dé la suma de los fasores, vuelve y pase al dominio del tiempo y ya, acabó. Lo mismo acá, no se olvide. ¿Listo? Denme un segundito. Ya vuelvo, pero háganlo el ejercicio, de pronto a lo mejor hasta lo recibo y bueno, ya vengo.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? En el primero ya, a ver. A ver, dígame cuánto le dio la respuesta, si está bien. Dio 8.4 con ángulo de 52. A ver, espérenme. Y eso pasándolo al dominio, dominio Del tiempo. del tipo. 8.4 coseno de WT más 52. El ángulo de 52. Listo, vamos a ver si está bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo lo pasé a término, ¿no? Al coseno, sí, es mejor pasarlo a coseno, pero igual si les gustan los senos, pues. A mí me dio sí, el ángulo del segundo, 5 ángulos de menos 110, pasando la cocina. 110, sí, señor. Entonces, ¿cuánto le dio? La suma, Ujú. 4,18 ángulo de menos 53,66. Hola, buenas tardes. No sé, no, ninguna de las dos es la respuesta, pero vamos a ver. Sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, no me han dicho nada. Este no tiene problema, ¿cierto? Tiene y 1. Sí, ve, amiga, pero yo como me contacto con él, no sé. Y la segunda, Sí. usted tiene que pasar, bueno, voy a pasar esto que está en dominio del tiempo, tengo que pasarlo a coseno. Ah, Entonces, para pasar a coseno sería 5 coseno de omega t menos 20, que es el ángulo original, menos 90. sí, eso, sí, que ahorita me escribió y dice que bueno, entonces la respuesta casi inmediata. Listo. Listo. Por lo tanto, el fasor, Bueno, vale, déjame me contacto entonces. Listo, listo, gracias. perdón, no lo escuché. No, Hábleme que no lo escuché. profe, no se suma ahí el ángulo, más 90. No, el coseno más 90 grados da seno. Perdón. Espere. El coseno menos 90 grados da seno, así es. Verá, le voy a explicar dónde está esto, ¿no? Está aquí, vea. A favor de las manecillas del reloj suma. Coseno de alfa menos 90 le da seno de alfa. Por eso le digo que esto no es pasar, porque hay gente que dice que pasar no. O sea, si usted se da cuenta, el coseno de alfa le resta 90 y le da seno. Y usted lo que tiene es un seno. Usted tiene un seno, para pasar a coseno, digamos que tiene que restarle 90. A veces esta tabla que yo les pongo los confunde y más bien inviértalo. Si quiere pasar seno de alfa, réstele 90 para que quede coseno. Entonces, a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj, resta. Eso es como, digamos, la más fácil. ¿Listo? Entonces aquí tendría, listo. Entonces aquí tendría, I2 va a ser igual a, el fasor ya, sería magnitud, ángulo de menos 110 amperios. ¿Listo? Entonces, si yo quiero la I total, va a ser igual I1 más I2. Entonces, 4, ángulo de 30, más 5, ángulo de menos 110. Es igual. Ah, esto lo suma la calculadora.
¿Listo? Esto lo sumo en la calculadora. No tienen que desgastarse usted. Una de las formas de hacerlo es pasarlo esto a rectangular y sumar lo real con lo real, imaginario con lo imaginario, pero yo aquí no me voy a complicar la vida, súmenlo en la calculadora. Ponga 4, bueno, les voy a enseñar en la calculadora, pues les voy a enseñar, no, es que eso no suena tan feo eso. Les voy a compartir cómo es que se hace eso en la calculadora. Entonces, miren. A ver, espérenme, ¿dónde está? 4, ángulo, pone shift menos, ángulo, pero tienen que estar en complex, ¿no? Complex es modo 2. Entonces, 4 ángulo de 3 y le suma 5 ángulo de menos 110. Igual. Aquí me da en esta expresión rectangular, pero esta no nos sirve para convertir a fasor. Le doy shift, 2, 3, tiene que ser en esta forma. Y ahí nos da 3,2184 con ángulo de menos 56,97. ¿Dónde está el error de ustedes que no les dio esa respuesta? Profe, yo le sumé. ¿Se acuerda que le sumé el... Aquí estaban de Ah, bueno, usted la sumó, Juan, ya sabes su error. Y Cristian no, y Edward, ¿qué le pasó? que estaba en D. Ah, no, estaba en D. No, estaba en radianes. Ay, estaba en radianes, estaba bien. Ay, sí. Si les dan radianes, sí, la cosa es muy... Ay, son loques. Vaya, pues a jugar allá. Vaya, manito, que necesito trabajar. Vaya, mi amor. Ahora sí ponemos... Sí, gracias, tan amable. No, la galleta del niño. 3, No, no subí la ahorita lo subo. Miguelito, ¿quieres una galleta? 3, bueno, 3,218 tengo yo, 218. Espérenme, que es que se me borró. Listo. Entonces, 3, 218 con ángulo de... Escribió aquí. 218 con ángulo de menos 56,98. Cuando ya tiene eso, entonces usted ya tiene la I total en función del tiempo. Sencillamente es igual a 3,218 coseno de omega t menos 56,98 grados y de amperio. ¿Listo? Entonces no tiene lío ahí. Perfecto. Hagan esta, que es la siguiente, a ver si en esta no se equivocan. Donde me da 10,6 con ángulo de 30. A ver, vamos a ver si ahora sí.
Tampoco. No. A ver, espera, estoy jugando. Uy, muchachos, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer muchos ejercicios de esto. Profe, la B1 me dio 10 ángulo de 60. Pase a coseno. Así es. Positivo el ángulo, ¿no? A mí también, Sí. profe. Sí, perfecto. Si ya le dio eso, lo tiene que dar la respuesta correcta, porque ahí ya solamente es convertirlo a fasor, sumar en la calculadora y desfasorearlo, digamos así. 29,81 ángulo de 49,98. Perfecto, muy bien, eso es. Eso siempre debe pasar. Bueno, aquí yo, verán, recuerde que el menos 10 seno de omega t, perdónenme, me regreso por acá, si yo le sumo al coseno de alfa, le sumo 90, ¿sí? Le sumo 90, me queda menos seno de alfa, por lo tanto aquí, no sé cómo ustedes se lo aprendan esto, muchachos, pero esto se lo tienen que aprender, no sé, en el sentido del manecilla de reloj para pasar, yo no me voy a poner a decirles porque ya me ha pasado varias veces que hay muchas personas que se confunden, pero ahorita vi que Elvis, sí, Elvis es, ¿no? Elvis lo hizo bien la conversión, no sé cómo, pero utilícelo como usted lo vea de mejor manera, olvídese de esto, ¿sí? Olvídese de esto. Porque yo le digo, si yo al coseno de alfa le sumo 90, me da menos seno de alfa. Y yo lo que tengo es menos seno. Entonces, para poder que me quede en coseno, el coseno lo tengo que sumar 90. Entonces me va a quedar 10 coseno de omega t menos 30 más 90. Menos 30 grados más 90. Entonces esto va a ser igual a 10 coseno de omega t más 60. ¿Listo? Y entonces esto lo convertimos a fasor y sencillamente me da 10, a ver, V1, eso es mayúscula, va a ser igual aquí en 10, ángulo de 60. Voy con el B sub 2. El B sub 2 ya no hay necesidad de hacerle nada, simplemente es convertirlo a fasor. Entonces ya de una vez lo dejo en mayúscula y me va a quedar como 20, ángulo de 45. ¿Qué grados? 45 grados. Entonces, el B total, que va a ser igual a fasor 1 más fasor 2, va a ser igual a 10 ángulo de 60 más 20 ángulo de 45. Y esto lo hace en la calculadora. 10 ángulo de 60 más 20 ángulo de 45. ¿45 es? Sí, 45. Ahí nos da un poco de raíces y yo no sé qué, le da Shift 2, 3 y me da 29.77. O si quiere, para ser más exactos, con ángulo de 49.99. O 98.7 si lo quiere ver más preciso. No, yo no me muevo. BDT va a ser igual a 29.772 coseno de omega t más 49.987. Así de sencillo estos voltios. ¿Perfecto? ¿Alguna duda, muchachos, sobre esto? No, está clarísimo. Clarísimo, ¿sí o no? Bueno, voy a mirar porque es que aquí me está participando muy poquita gente. Juan Felipe, me está participando Edward, Elvis,
¿Cómo van Harold? ¿Cómo va Brian? ¿Cómo va mi amigo Sebastián Butina? ¿Cómo va Felipe? ¿Cómo van? Brian, Yo te leo, Brian. Señor Brian, ¿cómo va? Profe, ven, me dio también la calculadora. Ah, bueno, listo. Oscar no está, ¿no? Bueno. Listo, listo, listo. Ah, qué lástima, Alberto, que es otro que participa, está con problemas de conexión. Qué lástima. Bueno, entonces vamos a mirar otra de las grandes utilidades, aparte de lo que acaban de darse cuenta, es que nosotros podemos hacer una suma muy rápida de señales coseno y seno. Miren, esto les va a servir para muchas cosas en la vida. En la vida todavía. En la vida estudiantil, porque en la vida práctica pues muy poco, pero los que les gustan las comunicaciones, pues algo les tendrán que usar de vez en cuando. Pero si alguien le pide sumar coseno y seno con fases diferentes y amplitudes diferentes, no va a saber cuál es la respuesta, pues pásela a este método, transforme a fasor, sume los fasores, que sí se pueden hacer, y devuélvase nuevamente al dominio del tiempo y ya le queda. Hacer esto de sumar 4 coseno omega t más 30 más 5 seno omega t menos 20, trigonométricamente es bastante complejo, muchacho, pero bastante. Hay que hacer muchas operaciones para llegar a esta respuesta. Pues no les quiero ni mostrar para que no se asusten. Pero acá también, menos 10 seno de omega t menos 30 más 20 coseno de omega t más 45, sumar estos dos trigonométricamente es muy complejo, pero pasando al dominio fasorial es muy fácil. Veamos otra de las grandes utilidades que tienen los fasores, y es lo que les acabo de decir. Y es que usted puede convertir una ecuación diferencial sin ningún problema, muy rápidamente la puede convertir ¿a quién? A una, ¿qué se dice? A una ecuación lineal, y usted puede despejar muy fácilmente. Por ejemplo, yo les muestro esto. Y dirán, el profesor Jonathan todavía no nos enseña a sacar esas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, mire, aquí queremos encontrar cuánto vale la corriente. Usted no tiene los conocimientos en este momento, muchachos, para despejar esto, porque aquí dice, bueno, aquí tengo 4i bien, pero aquí tengo la i y está integrada. Aquí tengo la i, pero está derivada. Y acá tengo el valor constante. ¿Cómo hacer para despejar la i? Pues muy complejo, muchachos. ¿Sí? Yo les digo, pues, porque tengo algo de conocimiento y que me acuerdo algo de ecuaciones de ecuaciones diferenciales, yo volvería a derivar con respecto al tiempo. ¿Para qué? Al derivar aquí me queda 4 di por dt más 8, la derivada cancela la integral, me queda 8i, menos 3 por la derivada segunda de i con respecto al tiempo. Y esto tengo que derivarlo, sale el 50, coseno, ¿qué fue? Sale coseno, hay que hacer una derivada interna, mejor dicho, hay que hacer una cuestión ahí un poco larga, pero bueno, igual queda una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué significa segundo orden? Que hay una derivada segunda, una derivada de primero y no, eso mejor dicho es bastante largo el asunto, muchachos. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Esta ecuación que nos indica que aquí hay una resistencia, aquí hay un capacitor y aquí hay un inductor en serie, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros podemos hacerle la transformada a fasor. Cuando yo transformo esto a fasor, ¿qué es? Coger los valores constantes, sacarlos, la i que está en el dominio del tiempo la paso al fasor de i, y mire, aquí la i la paso al fasor de i, y la derivada significa dividirlo entre j omega. Aquí este menos 3, lo dejo el menos 3, y la i la paso a fasor, pero cuando está en derivada, multiplico por j omega. Y este, que es el fasor, pues simplemente lo convierto a fasor. ¿Cuál es el fasor? 50 ángulo de 75, porque está en coseno. Ahora miren, usted ya aquí le estoy dando la omega, miren.
¿Cuánto vale omega? 2. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Entonces, mire que ya la ecuación ahí ya se convierte en otra cosa. Voy a mostrarles cómo quedaría transformando esa ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia, que significa convertir todas las señales seno y coseno en fasores. Las constantes salen, si se encuentra derivadas, multiplica por j omega, si se encuentran integrales, divide entre j omega. Y mire cómo nos queda la ecuación. Mire qué fácil. La I deja de ser I minúscula porque la I minúscula es en el dominio del tiempo. Aquí pasa el dominio fasor. Entonces 4 es una constante, sale. La I, que está en minúscula en el dominio del tiempo, es el fasor de I. El 8, pues sale. La integral, simplemente usted lo que hace es coger I y pasar al fasor, pero como es una integral, divide entre j omega. Acá el menos, pues sigue el menos, el 3 sigue el 3, y la I la pasa al fasor, y como está derivada, pues lo multiplica por j omega. Y este es el fasor de 50 ángulo de 75. ¿Entendieron cómo pasar de un lado al otro? Ahora ya puedo despejar. Mire, esto ya es mucho más fácil. Aquí ya puede factorizar la I, por lo que yo veo, ¿o no? Factoriza la I, le queda 4 más 8 sobre j omega menos 3j omega, igual a 50 ángulo de 75, ¿sí? Y usted ya podría hacer esas operaciones de números complejos y encontrar el valor de I, ¿sí o no? Ahora, usted debe tener en cuenta que el omega usted se lo dan, ¿no? No es un número indeterminado, el omega se lo dan. El omega se lo dan. ¿Cuánto vale omega? Pues aquí está, mira, omega vale 2. Entonces, como omega vale 2, usted puede reemplazar sin ningún problema en la ecuación y le queda así. 4 i más 8 sobre j, 2 menos 3j, 2i. Pero ahora sí, hagamos las operaciones. Factorizo la i, me queda el 4. 4 sobre 2 me da 4. Y 2 por 3 me da 6. El signo de aquí sigue igual. ¿Y por qué se cambió el signo acá? Porque abajo me queda 1 sobre j. Pero 1 sobre j es menos j. Y haciendo esa operación le queda la ecuación de esta manera. Mira. Y aquí ya puede hacer las operaciones. 4 menos j4 menos j6, o sea, menos 10j. Y acá pasa esto a dividir y lo hace en la calculadora. Lo hace en la calculadora. Entonces, mire cómo le da. Le da así, mire. Entonces, sencillamente, coge esto y menos J4 menos J6 me da menos 10. Aquí está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. 4 menos J10. Y aquí sencillamente, bueno, aquí se hace la conversión, si quiere hacerlo. Si no, pues simplemente esto ya lo puede meter en la calculadora. Aquí se hizo la conversión a fasor y dividiría 50 entre 10.77 y el ángulo 75 menos 68 me da 43.2. Mire lo interesante, y aquí ya tengo I. Y la I aquí va a ser igual, como es esto, simplemente destransformo de alguna forma por inventarme un término absurdo. Aplico la transformada inversa de fasor y me va a quedar 4,642 coseno de 2t más 143.2 grados. Esta sería la respuesta. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Alguna duda? Aquí está, miren la respuesta. 4,642 coseno de 2t. Aquí ya tenemos el valor de omega, por eso le ponemos el 2 más 143.2 amperios. Y esta es la respuesta de esta ecuación diferencial. Aquí nos damos cuenta que aplicar esta transformada es muy simple, porque aquí solamente hacemos álgebra sencilla.
Aquí no hay ninguna cosa rara, mire, es álgebra sencilla, no tiene ningún inconveniente. Entonces, nos estamos ahorrando la solución de esta ecuación diferencial larga, compleja y tediosa, y que a lo mejor a veces es tan difícil de solucionar que aquí simplemente transformo esto a fasor o al dominio de la frecuencia que se llama, y usted fácilmente puede encontrar la respuesta. Hagamos otro ejercicio, mejor dicho, sí, hagamos un ejercicio, o hagan este ejercicio, muchachos. Y quiero escuchar a ver cómo nos da la respuesta a ustedes, o cómo les da. También es una ecuación diferencial. Aquí la diferencia es que está en voltaje. 2 derivada de voltaje más 5 voltaje más 10 a integración del voltaje igual a 50 coseno de 5t menos 30. ¿Sí o no? Sí. Profe,
¿Quién dijo más? ¿Alguien le dio? ¿Qué fue, muchachos? ¿Qué fue? Miren. 2. El 2 no tiene problema. Derivada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que poner Es un número largo, profe. A. Es un número larguísimo. No importa. Pero es mala, ¿eh? J omega, ¿sí o no? Minúsculas. J omega multiplicado por el fasor de voltaje. Más 5 por el fasor de voltaje. Más 10 por el fasor de voltaje dividido entre J omega. Igual a quién? A 50, ángulo de menos 30. ¿Dónde está lo largo? Ahora, omega vale 5, ¿sí o no? Entonces me va a quedar, voy haciendo operaciones, 5 por 2, pues me queda J10 omega, J10 por B más 5B más 10 por B sobre J5, 5, ¿no? ajá, Ah, ya. igual a 50, ángulo de menos 30. Factorizo B y me va a quedar J10 más 5 más 10 dividido entre J5 igual a 50, ángulo de menos 30. Aquí ya lo puedo hacer con la calculadora, muchachos, si usted lo quiere hacer, para no complicarse la vida. Yo les digo, si usted tiene la calculadora, aplíquela, hagan la calculadora. No nos compliquemos la vida. Entonces, aquí arriba, ¿qué nos queda? 50, ángulo de menos 30. Lo único es que tiene que tener cuidado con que las magnitudes se le queden negativas. Esto que está multiplicando pasa a dividir y voy a dividir J10 más 5 más 10 J5. A mí no me interesa cómo voy a hacer las operaciones, lo que me interesa es la respuesta. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hago en la calculadora esas operaciones, que yo creo que, pues, por favor, no creo que tenga mayor complique, pero bueno, igual se los voy a mostrar para que tengan cuidado. Entonces verán. Es dividido. ¿De quién? Arriba, 50, ángulo de menos 30. Me voy con esta flechita hacia abajo, y hacia abajo dice 10i a 5. Ay, ¿qué hice? No, esta vaina, hermano. Dividido 50, ángulo de menos 30. ¿Qué es que estoy haciendo? No, hermano. Estoy dormido. Y aquí 50, ángulo de menos 30. Voy abajo. 10i más 5 más, ojo aquí, mire, aquí es un fraccionario. Entonces 10, se tiene que poner siempre los fraccionarios como debe ser, 5i. Y la i va abajo, ¿no? No la van a poner arriba, la i va abajo, mire. Ahí está. Tal cual como lo veo en el papel, usted lo pone en la calculadora, simplemente es igual. Y como esto está en rectangular, páselo a polar. Shift 2, 3, le dice igual. Si este número no le gusta, que 50 raíz de 89, 0,89 no le gusta, pues simplemente oprime esto y le da prácticamente 5,3, ¿no? 5,3 con ángulo de menos 87,99. Eso es casi 88. Voy a poner 88 para ser aproximado. Voltios. Listo. ¿Dónde está el problema, muchachos? Por favor.
con el micrófono en silencio. ¿Qué es que pasa? Ah, no, ahí está, me están escuchando. ¿Dónde está el problema, muchachos? No es tan largo como... En ese sobre J5 lo dividí, ahí fue que lo dividí. Pues como en el anterior ejemplo lo dividió, ¿no? Sí, por eso les digo, es que usted, por ejemplo, aquí mire, yo lo dividí, vean, J5, en este caso aquí sería J5. Y de ahí, de ese resultado, lo pasé a polar. Y entonces la cogí con polar, pero me salía otro resultado más largo. Mm, ujú. Bueno, y aquí ya se pasa simplemente la respuesta. Yo que es que les estaba mostrando, bueno, se pasa simplemente la respuesta a, ¿a qué es? Al dominio del tiempo y sencillamente me queda que b de t en el dominio del tiempo va a ser igual a 5,3 coseno de 5t menos 88. Aquí como nos dan el valor de la frecuencia, pues usted debe dar el valor de la frecuencia, ¿no? Como respuesta. No se olvide. ¿Sí? Aquí está la respuesta, mire. Otro ejercicio. Ya se fueron menos de allá. Tan temprano. Vamos a hacer un ejercicio por acá de estos mismos. Bueno, aquí hay este. Entonces, háganlo a ver, muchachos. Muchachos, como diría mi amigo Oscar Rodríguez. Muchachos. Profe, ¿ahí es corriente o voltaje? ¿Veis voltaje? Voltaje, ¿no? Sí, señor. Pero del otro lado está en
¿Qué fue? ¿Qué fue? Voy a hacerlo, hermano, y les voy a dejar de tarea, pues porque si no, qué difícil, qué difícil. Bueno, vale. ¿Aquí hay algún término independiente que acompañe a la derivada? No, por lo tanto simplemente va a ser J omega multiplicado por, J omega va a ser multiplicado por el fasor de voltaje. ¿Listo? El otro término es 5, que es una constante, y B de t es el fasor de voltaje, más 4 multiplicado por el fasor de voltaje y dividido entre ¿quién? Entre J omega. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿quién? A 20. Ah, bueno. Usted aquí tendrá... Sí, le escucho, que le fue la señal ahora. Aquí sería más 10, mejor dicho 10, No, lo que le decía era que yo lo había escrito por el WhatsApp para que me quede en coseno. Para enviarle los Para que me quede en coseno. para que los evalúe. Si al coseno le sumo 90, me da seno. Pero para tardar el día lunes hay que enviarlos a los usuarios. ¿Listo? Entonces hacemos las operaciones. Yo de una vez voy a factorizar el fasor de voltaje y me queda J por quién? Por omega, que es 4, más 5, más 4 dividido entre J y omega vale 4. Y esto es igual a 20 ángulo de 100. ¿Listo? Entonces haga la operación y le queda B va a ser igual a ¿quién? J4 más 5 más 4 dividido entre J4. ¿Listo? Ya hace la operación. ¿Qué le va a quedar? ¿Qué le va a quedar? Voy a hacer la operación en la calculadora. Eso lo hace la calculadora. Entonces pongo primero dividido, luego 20 ángulo de 100 y abajo 4i más 5 más fracción de quién, de 4 sobre 4i, aunque se podríamos poner solo 1 sobre i nomás, ¿no? Le doy Shift 2, 3 para encontrar la respuesta y le doy SD para que me dé la respuesta. 3,43. Un ángulo de 69.04. Por lo tanto, el B de T va a ser igual a 3,43 coseno 4T más 69.04 grados de voltio. ¿Dónde está la dificultad, muchachos? En serio, dígame. Profe, Dígame. para pasar de seno a coseno no toca restarle 90, De seno a coseno. porque de menos seno a coseno se le suma y de seno a coseno no se le resta. Ya me hizo dudar, espéreme. A ver, para pasar de menos seno a coseno, si yo le sumo al coseno 90, me da menos seno, listo. Sí, señor. Sí, señor. Tiene razón. Es menos 90, sí, señor. Por lo tanto, aquí me da menos 80. Y aquí me da otra respuesta, por supuesto. Sí, señor. Coseno de menos 90. A ver, vamos a mirar coseno de menos 90 me da seno, sí, señor. Muy bien, Elvis, por estar despierto. Qué bueno, qué bueno. Bien. Entonces vamos a hacer la operación nuevamente. Lo bueno de la calculadora es que yo puedo editar mi ecuación que le di. Y entonces con esa edición le pongo menos 80 y le doy igual. Y le doy Shift 2, 3 igual.
Y me queda 3, la magnitud, la amplitud. La magnitud era la misma, la diferencia es el ángulo que cambia. 3,343 con menos 110.96. Por lo tanto, acá será menos 110,96. Listo. Y viene el bis. Muy bien. Como no tenía respuesta, pues ahí se me fue ese error. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, observación o comentario? Profe, ahí, o sea, necesariamente tiene que cambiarse a coseno. No necesariamente. Esta también es una muy buena pregunta, Edward. Muchas gracias. Ahora, porque Yo puedo dejar, yo puedo dejar, verán, ¿no? Verán, les explico muy bien. Esto sí ya lo entendieron, ¿no? Ahora aquí viene la duda. ¿En qué lo dejo? ¿En seno o en coseno? Lo que usted quiera. Pero si usted lo deja en seno, tiene que tener en cuenta que va a coger 20 y el ángulo de 10. Lo puede hacer sin ningún problema. Y al final, cuando le dé la respuesta, esta respuesta tiene que acordarse que al final es la magnitud seno de 4t con el ángulo que le dé. ¿Sí? Entonces, no se olvide de eso. No se olvide de eso. Es lo único que tiene, pero la respuesta va a ser en seno y no tiene ningún problema. Esta es una buena pregunta y yo lo pasé porque quise, porque, pues como por hacer el ejemplo, pero que usted lo puede hacer con seno también, es decir, usted deja aquí el fasor 20 ángulo de 10 y lo sigue trabajando como 20 ángulo de 10, pero ya la respuesta al final le va a dar la otra. De hecho, hagámoslo para que lo entiendan y se va a dar cuenta de que es lo mismo, pero... Pero tiene más clase. Ay, mierda, sí. Bueno, ¿qué le iba a decir, Edward? Muchachos, gracias por su colaboración. Yo les voy a dejar una tareita de todos estos ejercicios que hemos visto entre ayer, o sea, entre el martes y hoy. Una tareita. Hay que hacer, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estos ejercicios, estos, ¿dónde está? Algunos ejercicios de convertir del dominio del tiempo al fasor y de fasor al dominio del tiempo. Sumar y restar señales de voltaje y de corriente y finalmente pasar las ecuaciones diferenciales al dominio de la frecuencia y encontrar la respuesta. De esos vamos a hacer o sea, un ejercicio de cada uno de ellos. Yo se lo subo como tarea para que me lo entreguen el martes a primera hora, no mentira, a las 5 de la tarde, martes 5 de la tarde, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchas gracias, Brian. Bueno, que estén muy bien, gracias, Profe, Eduardo, por hasta luego. recordarme la hora. Chao, Brian, chao a todos, chao, 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 chao.